En el día de hoy nos reúne para hablar de un tema, sinceramente tengo que decirles que no es un tema muy entretenido, con muchas cosas como los cuales han estado desarrollando en las semanas anteriores, que son bastantes. He conversado un poco con Reinaldo, cuáles son esos temas que ustedes han trabajado y cómo puedo tomar estos temas que ya han desarrollado en la semana pasada para ver qué tanta utilidad le damos y qué tanta claridad le damos a esta sesión ya última que tiene que ver con incidencia política o lo que también se llama en algunas organizaciones el advocacy o la incidencia política. En estos minutos vamos a tratar de hacer un recorrido de un poco a dónde podemos aplicar todo lo que ustedes ya han participado, han escuchado, han aprendido y han incorporado en esos nuevos conocimientos de trabajo que han tenido. Pero para eso es importante recordar algo que ustedes han tenido que detallar en cada sesión. Hay algunas cosas que es importante para trabajar el día de hoy, que tratar de un poco de no distraernos tanto con algunos elementos que podamos tener algunas cosas que queremos en nuestro espacio, como lapicero, agua, ¿ok? Algunos apuntes que quieran hacer, por supuesto, y también una actividad que ustedes han estado desarrollando tiene que ver con esta dinámica del Zoom, donde han colocado su nombre y sus pronombres alguna y algunos de ustedes. Bien, entonces, bueno, ya que estamos hablando sobre el tema de advocacy, en la último momento vamos a tener un espacio donde voy a compartirles algunos detalles de la última acción más simbólica, ¿ok? Y interesante de advocacy que ha ocurrido en el país justo en el mes de noviembre. Es algo increíble que ha ocurrido. Ya ustedes lo van a detallar. Pero primero, antes de saber qué acción es esta que ha ocurrido y que seguramente les va a interesar a muchas y a muchos de ustedes, hay que ver qué exactamente es para poder trabajar en el tema de advocacy. Cuando han hecho la presentación de este tema y de la actividad que le reúne el día de hoy por la tarde en estos minutos de aprendizaje, es un tema un poco largo, complejo, que tiene que ver con la incidencia en políticas públicas con enfoque de género. La transversalidad del enfoque de género en todo lo que vamos a hablar, en lo que vamos a aplicar y aprender, yo imagino y estoy seguro que ustedes ya lo han podido aprender en las semanas anteriores. Así que va a ser muy fácil identificarla, dónde está esa transversalidad y también dónde no está en el proceso de advocacy. Esperando que la información que han recibido las semanas anteriores, que me han antecedido, han sido bastante importantes y con mucho aprendizaje, por supuesto. Cuando hablamos de incidencia política, ya más traducido al español y a Latinoamérica, es correcto la incidencia política. Pero como ahora sabemos que hay mucha incidencia en el tema por muchas situaciones que están ocurriendo en el país y en mucha parte de Latinoamérica, hay mucha incidencia de la cooperación internacional. Es por eso que las acciones vienen determinadas con términos más en inglés, que es el advocacy. Que el advocacy es en realidad la incidencia política. Entonces, como sabrán o se han podido dar cuenta en los últimos años, ¿ok? Muchas instituciones, los que trabajan en organizaciones, por ejemplo, se han dado cuenta que el advocacy está dentro de los planes de trabajo. Ahora hay actividades e indicadores de advocacy en muchos proyectos, programas del Estado, proyectos de ONGs, de asociaciones y también de la cooperación internacional. Esta dinámica de involucrar e incorporar el advocacy como una acción importante tiene que ver con el gran cambio que se desarrolla o que se espera realizar y tener para el beneficio de las y los ciudadanos. Es por eso que es importante que podamos aclarar bien, porque así como hay mucha aceptación de incorporar el advocacy como indicadores, como proyectos, como actividades, y también como necesidad de trabajo, porque ahora buscan con especialidad en advocacy, con manejo de advocacy, con experiencia en advocacy. Es que también hay asociaciones, lamentablemente, y grupos que nos quieren hacer creer que sus acciones o actividades o todo lo que desarrollan y realizan también en advocacy. Pero los vamos a aclarar el día de hoy. Hay algunas cosas por ahí que están haciendo que tienen que ver con la corrupción, con la venta de firmas, con cuestiones ideológicas, que nos quieren hacer creer que sus acciones son advocacy,
pero la tenemos clara o la debemos tener clara para no confundir esta situación. Cuando el concepto de advocacy se maneja en muchos espacios, pero la situación no es muy clara y se puede confundir rápidamente. ¿Por qué? Porque la advocacy tiene un sinfín de estrategias que muchas y muchos los usan, y también organizaciones, por supuesto, y asociaciones, para un bien puntual, ¿ok? Por eso es importante distinguir que este advocacy, las estrategias del advocacy y la finalidad de esas estrategias que incorpore el advocacy. Así podemos ver y aclarar las dudas de qué es y qué no es. Yo quiero lanzar ahí la primera pregunta. Seguramente, por lo que me han comentado, muchas y muchos de ustedes participan en proyectos, participan en grupos de estudio o participan también en sus trabajos, donde están incorporando algunas acciones que les pueden llamar de muchas formas, ¿ok? Como incidencia, como advocacy, como incidencia política, acciones al Congreso, etcétera. ¿Alguna y alguno de ustedes ha participado en esas acciones de advocacy, de incidencia política? ¿Ya tiene experiencia con eso? De los presentes. ¿Y cuál es esa actividad en la cual han participado ustedes? Quizás ha sido una visita a una congresista, quizás ha sido alguna acción social, alguna acción comunitaria que está ligada a la advocacy. ¿Alguna lo ha tenido esa experiencia? Ah, con la marcha de Keiko nunca más y indulto, por aquí dicen los compañeros. Claro, por supuesto. Hay muchas estrategias, ¿ok? Y como dice su compañero Gerardo, la marcha que es la acción pública básicamente, es una estrategia. Pero vamos a ver cómo esa estrategia o queda solamente como estrategia o también es una acción de advocacy. Eso lo tenemos que aclarar el día de hoy. Si donde estamos participando, si lo que estamos haciendo, si donde estamos ahí aguerridos haciendo muchas cosas, responde a una acción de advocacy o sea, a una acción de cambio político o solamente es una estrategia de demanda, de alerta, de comunicación, de educación. ¿Ok? Lo queremos aclarar el día de hoy. Bien. A ver un segundo. Se detuvo. Ok, entonces, por eso, entonces, ¿qué es advocacy? Cuando queremos, bueno, si queremos escudriñar un poco de información en libros, en documentos sobre qué exactamente es advocacy, no se preocupen porque van a encontrar varios conceptos están dirigidos a responder a diferentes estrategias, pero todas tienen un objetivo común. El objetivo en común o el objetivo principal de la advocacy es el cambio político, ¿ok? No es el cambio de actitud de una autoridad, no es el cambio de alguna situación, no, es el cambio político. Eso es el advocacy, ¿ok? El resto son estrategias de advocacy que muchas y muchos seguramente hemos participado, pero vamos a ir un poco despacio. Vamos a revisar algunos conceptos que son los más usados sobre temas de advocacy para ir un poco acercándonos a este concepto que podamos construir juntos sobre la advocacy, ¿ok? Bueno, primero, hay un primer concepto que nos habla que la advocacy es hacerse oír. Y para hacerse oír hay diferentes estrategias, ¿ok? El advocacy es llamar la atención de la comunidad, ¿ok? Sobre un problema importante. Estos pueden ser una asociación de vivienda que no tiene agua, la comunidad adolescente, el embarazo adolescente, la comunidad en las niñas y niños sobre el tema de grooming, abuso sexual, etcétera. Puede ser mujeres y la situación de la violencia basada en género o la violencia hacia la mujer, y pueden ser infinidad de problemas que sabemos que lo tenemos bastante nosotros en nuestro país. Esta llamada de atención está dirigida no solamente a mi barrio que no tiene agua, no solamente a mi colegio que hay bullying, no solamente a la UGEL que no hace nada por el tema de la violencia en la escuela, no,
está el advocacy, es toda la problemática, la llamada de atención y la bulla que podamos hacer, está dirigido a personas u organizaciones con poder de decisión, o sea, que van a solucionar el problema identificado, ¿ok? Por eso es que hay muchas arengas que no solamente invitan a la comunidad en general a sumarse a las marchas. Hay algunas arengas que convocan y que alertan y demandan a la propia autoridad para hacer esta actividad. Por ejemplo, la estrategia de la marcha, ¿ok? De la acción como la marcha, a veces hay que quieren pasar por la ruta de las autoridades sobre ese problema específico por cuál es la marcha. Por ejemplo, sobre la próxima marcha que se viene ya el pasado mañana, el 8 de marzo, en muchas ocasiones se ha querido pasar por el Ministerio de la Mujer y muchas veces no se ha podido. Pero, por ejemplo, sería una estrategia la marcha, pero una vez que pase por el Ministerio de la Mujer y entregan el petitorio, hacen la arenga dirigida a la autoridad, etcétera, se convierte en una acción de advocacy, porque ya la atención y la llamada de atención está dirigido a la organización que tiene el poder o la decisión de hacer los cambios. Otro concepto importante de advocacy es trabajar con otras personas. Solitos, solitas, no podemos tener una acción de advocacy. Claro, ahora una vez una participante me dijo, pero ahora hay influencers, ¿no? Que lanzan un tema o una problemática o una alerta y como tienen millones de seguidores, es que tienen una respuesta. Claro, lanzan el tema o la problemática, pero sus seguidores y la cantidad de personas que están detrás de ellas o de ellos son los que hacen esta llamada de atención y esta alerta, ¿ok? Entonces, es importante juntarnos, reunirnos, socializar, identificar a personas que tienen los mismos ideales para una acción de advocacy, que creen en lo mismo, que por ejemplo, que respetan la diversidad, que están en contra de la violencia hacia la mujer, la violencia basada en género, que están en contra, que practican, que están en contra de la discriminación, del racismo y de otras situaciones cuando tienen esa misma, esos mismos sentimientos y emociones e indignación ante situaciones puntuales, es que con ellas y con ellos es que se forma este grupo de personas para preparar una acción de advocacy. Y por supuesto, no son solamente personas, también son instituciones y organizaciones que por supuesto producen efectos que llamen la atención, ¿no? Por ejemplo, el, la Defensoría del Pueblo es una organización que defiende a la comunidad, a los ciudadanos. Es una organización que sí produce efectos, ¿ok? La Defensoría, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza también es un espacio interesante que necesita jóvenes en esos espacios, por supuesto, para hacer sus famosas alertas locales, distritales y nacionales, que es su dinámica. Otro concepto importante que nos va a ayudar a aclarar, chicas, chicos, sobre el tema de advocacy es que la advocacy es un proceso, ¿ok? Que tiene varias partes y etapas también, que tiene que ver con acciones políticas, ¿ok? Que ya dijimos que lo hacen las personas, ciudadanos, a fin de transformar las relaciones de poder. Eso quiere decir que hay un cambio en autoridad para decidir, firmar un acuerdo, con un compromiso, una acción que haga ese cambio que se está demandando. Además, otro concepto de advocacy tiene que ver con que es un conjunto de acciones y objetivos. Una acción de advocacy o la incidencia política no necesariamente tiene que tener una sola acción. A veces no es suficiente una sola actividad, una sola estrategia. Ahora hay, por ejemplo, actividades que hay de educación, llegadas al Congreso, a las comisiones del Congreso, después hay tuitazos, después hay hashtag. En realidad hay infinidad de cosas que se lanzan en conjunto, que son diferentes acciones que van juntas para convertirse en una acción de advocacy. Y por supuesto puede tener infinidad de objetivos, puede tener muchos objetivos. Pero ahí vamos a hablar sobre ese tema más adelante para poder mejorar nuestra próxima acción de advocacy, si queremos incorporarla dentro de su trabajo, dentro de nuestra universidad
dentro de las acciones que desarrollamos como ciudadanas y ciudadanos también. ¿Ok? Recuerden que la advocacy responde o apoya a una causa política específica. Política específica. Eso quiere decir que cualquier problema que demandamos y queremos desarrollar como acción de advocacy, debemos identificar cuál es el vacío político o cuál es esa situación política para incorporar, para retirar o para mejorar, ya sea una ley, la política, un artículo, y etcétera. Tenemos que identificar. No solamente es que lucho, salgo y hacemos acciones por la violencia hacia la mujer, sino que veamos cuáles son esos artículos penales, judiciales, del ministerio, que no están atendiendo adecuadamente a las víctimas, que no apresan a los violentadores, que no, para ir hacia esa acción, porque el cambio político es una causa política, ¿ok? Podrá ser una situación dolorosa, el tema de la violencia, etcétera, pero cuando queremos hacer una acción política de cambio, vamos a tener que identificar y dirigirnos a esa situación que mejorar, que se espera de que mejore esta situación de la violencia hacia la mujer. Ya sea para, por ejemplo, digo un ejemplo de violencia hacia la mujer, ya sea para reducir, para atender que no está en el artículo, no está determinado adecuadamente cómo se atiende a la víctima, la reparación, qué sé yo, infinidad de cosas, pero tenemos que identificar esa causa de cambio político. Am, el advocacy, por supuesto, como les comentaba, tiene objetivos y, por supuesto, tiene un fin. Tiene fines a qué llegar y qué alcanzar. ¿Ok? El un cambio concreto que beneficia a la población afectada en estos procesos. ¿Ok? Por ejemplo, una organización que ha trabajado muchísimo el cambio, el advocacy, ya en el 2000. Hay muchos registros que en el 2013, por ejemplo, una acción de advocacy a nivel nacional que fue bastante reconocida y muy buena, fue la que lideró el Instituto Peruano de Paternidad Responsable, el INPARES, junto a la cooperación internacional, que fue para este cambio de la indemnidad sexual, ¿no? Es una situación interesante que ha apoyado que ha apoyado a defender a muchas las adolescentes y por supuesto también a que se pueda trabajar acciones para acercar métodos anticonceptivos a adolescentes y una acción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Es algo muy interesante si lo pueden revisar. Es algo bastante bueno que se hizo en su momento. Eso fue en el 2013-2014, ¿no? Se hizo a partir de una acción de inconstitucionalidad, que fue esta actividad educativa, promocional y también de firmas a nivel nacional. Muy bien. Un concepto importante sobre el tema de advocacy, que es que se debe enfocar la atención en una comunidad hacia una problemática específica. Las comunidades, los jóvenes, las mujeres, las comunidades amazónicas, andinas, afroperuanas, tienen diferentes necesidades muy particulares porque les afecta directamente a esa población. Las niñas, las mujeres, los adolescentes, etcétera, tienen diferentes situaciones que les afecta a esta población específica. Y por supuesto, desean que su acción, su demanda, su acción de advocacy esté dirigida a responder a esta necesidad particular de ellas y de ellos. Para una acción de advocacy es importante que toda la atención de la comunidad sea hacia una problemática específica. Por ejemplo, identificar problemas sociales que puedan ser sensibles a todos por igual, ya seas niño, adolescente, hombre, mujer, amazónico, afroperuano, andino, cualquier situación de identidad, situación, condición, una situación que les pueda indignar a todas y a todos, puede ser, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, el abuso sexual, el matrimonio infantil, entre otras cosas que puede llamar la atención fácilmente a todas, para que todas las personas puedan tener esa demanda, apoyar esa demanda específica. Y todo eso hay que orientar, como siempre yo repito, en todos los conceptos se repite, orientar esa situación o esa demanda hacia una solución, que es a la solución política, a la solución a decisores, ¿ok?
Después vamos a ver cómo hacemos esa selección de a dónde, a quiénes o quiénes son esos decisores. Muy bien, entonces vamos a ir, vamos bien, vamos, todos estamos ahí todavía o ya nos estamos quedando nos- dormidos o algo ahí para poder integrar esta sesión. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, gracias por esas manitos. Ahora hay diferentes tipos de comunicaciones, ¿no? No solamente la verbal, la no verbal, sino también esta gráfica, ¿no? De manitos y otros chips que pueden estar dentro de esta plataforma de Zoom. Muy bien, entonces vamos con nuestras. ¿Cuántos somos? 13. Muy bien, vamos a ver cuántos ingresan de aquí en un momento para ver cómo hacemos un ejercicio, qué tanto se nos está quedando esta información sobre el tema de advocacy o qué necesitamos trabajar para seguir reforzando y cómo nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestro día a día puede ser orientado a una acción de advocacy. Lo ideal es que después de estos minutos que estemos en este espacio de Zoom, podamos tener al menos una ruta o una idea de cómo hacer que nuestro ejercicio, nuestra práctica, nuestra labor, nuestra indignación, nuestro trabajo, lo que querramos, pueda ser plasmado en una acción de advocacia, ¿ok? Vamos a ver cómo podemos, por acá me pone un mensaje. ¿Cómo se pueden articular en grandes frentes, por ejemplo, movimiento estudiantil, temática ambiental y a veces pareciera que acá, como dice, que cada grupo apunta solo a su agenda y no a la lucha con un frente único, sobre todo en coyunturas donde la calle se entrecruzan diversos colectivos. Bueno, mira, Gerardo, yo también soy esa cantera de la lucha de la ley Purpín y de todas las luchas, así que también vengo de estos espacios y yo entiendo claramente esta situación que presentas en el chat en esta sesión. Bueno, mira, cómo se puede articular es bastante complejo, bastante complejo. Solamente la acción de articulación ya la pones un poco más difícil. Hace un momento estuve compartiendo con ustedes en esta pantalla, en la pantalla anterior, es que es muy difícil, va a ser muy difícil, ya que todas las poblaciones, comunidades y espacios tienen necesidades y problemáticas particulares. Los estudiantes tienen problemáticas particulares. En las zonas donde están ubicados geográficamente también. Por supuesto que para una persona, un joven de la costa, va a ser más difícil identificar su demanda frente al medio ambiente que un joven de la Amazonía, un joven amazónico, que un joven andino. Va a ser muy distinto, ¿ok? Va a ser muy distinto que a un joven de, no sé, un joven de la costa, de Lima, pues, se sume fácilmente a la lucha que un joven que está en Chincha sobre el tema de la discriminación por etnia, discriminación por espacio geográfico. O sea, va a ser bien difícil, va a ser bien difícil, ¿ok? Pero claro, eso no quiere decir que dejemos de luchar para lograr esta articulación. Ha habido muchos ejemplos donde las agendas sí se han articulado, ¿ok? Por ejemplo, yo recuerdo mucho, hace un momento dije el tema de la ley Pulpín, no sé si algunos estuvieron, bueno, ya estamos grandes los que hemos estado en la marcha de ley Pulpín ya hace bastantes años, es que ahí sí hubo una articulación interesante, pero creo que los líderes universitarios son los que dieron el pecho para que esa articulación pueda darse, porque cada grupo estudiantil y cada universidad tenía su propia agenda, pero en el tema de la ley Pulpín, como todos íbamos a salir con nuestro título universitario y nos iban a dar gratis las prácticas, nos iban a poner gratis las prácticas, obviamente que a todos nos afectaba. Esto, eh, la estrategia es encontrar o hacer que el tema pueda ser sentido y de igual de interés y de afectación por toda la comunidad. En este caso, como son temas estudiantiles y temas ambientales, son cosas distintas, cada uno va a apuntar para cosas distintas. Por eso es que es mejor tener una primera experiencia advocacy con alguna iniciativa que identifique que afecte a todos por igual, o que indigne, no que afecte necesariamente, sino que indigne a todos por igual, ¿ok? Por eso es que la articulación va a ser un poco.
Claro, muy bien. Pero bueno, si es que hay líderes jóvenes, actuales jóvenes, que presentan esta lucha y se presentan en espacios de lucha social, de lucha estudiantil, se puede hacer. Pero curiosamente, hasta antes de la pandemia había una dinámica importante de los grupos estudiantiles, de los grupos juveniles, de las luchas sociales, de los movimientos públicos, bastante interesante que podían aprovecharse para la articulación de las agendas. Pero después de la pandemia en adelante, la situación ha cambiado muchísimo. Ahora no funciona lo que antes funcionaba, Gerardo. Creo que ahí nos toca analizar. Quizás las personas que hemos pasado por esa etapa de lucha social estudiantil, deberíamos compartir espacios con las nuevas generaciones, o nuevas luchas estudiantiles, o nuevos estudiantes, o nuevos líderes, y los nuevos líderes tener un refresh, una dinámica interesante, innovadora, ¿no? De una cosa de innovación en estas luchas sociales que busque no solamente la llamada atención a las autoridades, sino también que busque la articulación. Yo creo que es un análisis mucho más interno y ahí que se tiene que hacer. Espero que haya espacios para eso. Bien, bien, interesante lo que dice y esperanzador también lo que dice Gerardo. Bueno, yo espero también que ocurra esa situación pronto, pronto, porque la situación del país lo amerita y lo demanda urgentemente. Bien, entonces tenía por ahí un Kahoot, pero todavía vamos a hacerlo después para ver cómo ha quedado la situación. Vamos a ver, entonces, sí, me preguntaban la vez pasada en otra sesión, pero claro, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Cómo voy a hacer esta actividad de advocacy para que me resulte, para que sea positiva? Bien, hay tres etapas de la advocacy bastante simples, básicas y sencillas. Esas etapas, por supuesto, cada una tiene un desarrollo muy particular, ¿no? Pero también es muy moldeable a la necesidad, a la dinámica y, por supuesto, a la coyuntura donde estamos eh, queriendo desarrollar la acción de advocacy. Un elemento importante es la coyuntura, porque recuerden, el advocacy apunta o el fin es el cambio político, no el cambio de actitud ni el cambio de discurso, el cambio político, ¿ok? Cambio de artículo, de ley, de norma, modificación, retiro, agregado. La actividad de la advocacy, esas tres etapas son bastante importantes. Tiene que ver con el mapeo político para la advocacy, que es un pre, la planeación, que es cómo, cuándo, qué acciones, y la implementación, que es ya desarrollar y ver resultados. ¿Ok? Vamos a ir uno por uno, súper rápido, porque ese es un tema bastante, bastante fácil de trabajar. La primera etapa del advocacy para poder desarrollarla, las y los que están interesados, es la etapa del mapeo político. Sinceramente tengo que decirles que en la coyuntura actual, los que quieren hacer mapeo político, va a ser doloroso el resultado, va a ser muy doloroso, ya que los espacios, por ejemplo, de las bancadas del Congreso, donde queremos dirigir nuestra acción de advocacy para un cambio de política, para una modificación de artículo, para una inclusión de artículos o de modificación para el beneficio de una comunidad, población o de la comunidad en general, eh, las bancadas, no sé, están apuntando, no sé a dónde, no tengo ni la menor idea de dónde están apuntando, pero no están apuntando al beneficio de la población, no necesariamente o no es lo que se evidencia en la realidad. El mapeo político es una herramienta importantísima, ¿ok? Y tiene que ver mucho, y hay que trabajarla muchísima, porque es un análisis que hay que hacer, ¿no? Porque nos va a dar los elementos para conocer y entender, por más difícil que sea, entender a las autoridades, a las organizaciones, a las oficinas del Estado, a los ministerios, entender, por más difícil que sea, yo lo sé, por más difícil que sea de cómo están actuando ellas, cómo están actuando las organizaciones, qué es lo que no hacen, deshacen, ¿ok? El análisis político, el mapeo político nos va a ayudar a entender, a conocer, a conocer más que entender, ¿de verdad? A conocer qué hacen, cómo lo hacen, cómo están haciendo la situación o qué no están haciendo también. Entender ya es algo, es un proceso ya mucho más complejo. Y pues, pero lo que vamos sí a entender es cómo funciona, cuál es esa ruta de atención ante una demanda, ante una situación
ya sea por ejemplo, cuando hay un problema dentro de la comunidad estudiantil, es, por ejemplo, entender a la SUNEDU, dónde se va, qué es lo primero, con quién se conversa, cuál es la ruta, cuál es la demanda, cómo se ingresa el documento, etcétera. A entender también de cómo funciona, es importante. No solamente conociendo a las autoridades SUNEDU, en este caso, si fuesen nuestros actores principales en la acción de advocacy, ¿ok? Sino para ver cómo funciona también estas instancias del Estado. O las instituciones de diferentes niveles, la municipalidad, la gerencia, etcétera, etcétera, ¿ok? Que son los operadores de justicia, los operadores de justicia o de acciones hacia la comunidad. Entonces, el mapeo político es, como les dije hace un momento, no va a ser muy agradable el resultado probablemente con esta coyuntura política, pero es importantísimo, es básico hacer un repaso y un análisis de dónde están estas personas, dónde están estos niveles de acción, estas oficinas, estas gerencias, estos departamentos, estos congresistas, etc., dónde están y cómo funcionan. ¿Ok? No nos preocupemos, no nos rompamos la cabeza a entender por qué lo hacen, solamente por cómo funciona el proceso. ¿Sí? Por favor. Otra etapa importante de la acción de advocacy es la planeación y es como que la más compleja o la que tiene más elementos en todo el proceso del advocacy, ¿ok? Porque la planeación es una etapa donde se toman muchas decisiones importantísimas, ¿ok? Y estas decisiones, las que tomemos, nos van a facilitar, nos van a marcar la ruta de qué hacer primero y después de cada actividad o acción. Y todas que tienen que apuntar directamente al objetivo de advocacy que se ha planteado en este trabajo. ¿Ok? Para ello se toman en cuenta factores internos y externos, por supuesto, de la propia organización, de la propia asociación que está desarrollando esta acción de advocacy. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque hay que ser capaces de influir en el logro de la meta trazada, que es en el logro de la meta de la advocacy. Es importante también que esta organización, ya sea de persona, asociación, de organización, de labor, de trabajo, tenga todos esos elementos importantísimos. En la planeación tiene que ver también con el tiempo que va a durar cada acción. Si esta va a ser presencial, virtual, híbrida, va a ser con un hashtag, va a ser con un documento, va a ser una carta de observación, un documento que va a ingresar a una oficina, va a ser una marcha, ahí se ve la estrategia o las estrategias y se van a ver ahí también las actividades, las dinámicas de esas estrategias, si van a haber más de una, si va a ser un plantón, etcétera, etcétera. Por eso que la planeación es un sinfín de acciones que van a desarrollarse apuntando a lograr este objetivo de advocacy. Así que eso tienen que tenerlo claro. Y la implementación, ¿ok? Se refiere a todos los pasos que conllevan la puesta en marcha de un programa informático, de un software, de la ejecución de una acción, de una actividad, etcétera, etcétera. Todo lo que se pone en práctica y por supuesto también aquí en la implementación es que está el trabajo de la evaluación. La evaluación es muy importante en una acción de advocacia, muy importante, ya que la evaluación tiene que ver con si esta acción es la adecuada, y por ejemplo, si es híbrida o si es virtual también, cuántos hashtags se usaron, cuántos compartidas del flyer tuvieron, cuántos asistieron al plantón, cuántos asistieron a la marcha, cuántas denuncias se hicieron, cuántos documentos de solicitud de información pública se han hecho, etcétera, etcétera. En realidad, muchas cosas se tienen que evaluar en la implementación o desarrollo del advocacy. Estamos bien hasta esta parte, ya estamos ya en la mitad, ya un poco más de la mitad de la sesión. Estamos bien todavía por ahora. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Ok? La cosa clara, yo quiero que sea lo más sencillo posible, lo más entendible posible, para que quede claro y que nuestro trabajo, nuestro día a día pueda ser trasladado a una acción de advocacy con facilidad.
Muy bien, parece que no, solamente vi una manito por ahí. Vamos a seguir. Ah, un anuncio. Reinaldo, por favor, ya como vamos un poco más de la mitad de la sesión, por favor ir evaluando si es que vamos a hacer una división de grupos para los trabajos de dos grupos antes de cerrar la sesión. ¿Ok? Vaya evaluando por ahí a partir de cómo va ingresando la gente en la sala. Muy bien, entonces sigamos. Ya que vimos los pasos para el tema de las bocas y tenemos que reforzar. Ujú. Claro, porque uno quiere hacer advocacy, pero quiere saber cómo. Entonces vamos a reforzar un poco más en los temas para la planificación de las bocas. Acá yo he desarrollado un poco más estos tres pasos, lo he desarrollado, tres etapas, perdón, lo he desarrollado en paso, ¿ok? Para darle con más detalle esta situación de la advocacy y cómo podemos, cómo pueden ustedes quizá pensar en desarrollar una acción de advocacy. Hay, por ejemplo, en el primer paso tenemos la definición del problema. La definición del problema, que es el tema o la cuestión que podría ser resuelta o mejorada a través de un cambio político. Primero definimos el problema. Sabemos que hay sin fin de problemas que afectan a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a la comunidad, a los estudiantes. Sabemos que hay sin fin de problemas, pero tenemos que definir el problema, un problema. Quizá este problema puede ser que responda a una serie de situaciones problemáticas que también ha identificado o que le surgen demandar o cambiar. Para definir el problema hay diferentes dinámicas. La más conocida y sencilla es la dinámica del árbol de problemas, donde están los principales, las causas y los efectos. Una dinámica del árbol de problemas facilita muchísimo a un grupo de ciudadanos, a un grupo de personas, para definir el problema que van a trabajar la acción de advocacy. Otro elemento importante es la definición de resultados esperados de advocacy. Importante delimitar claramente cuál va a ser el cambio político y, por supuesto, la audiencia objetiva. Delimitar. Si queremos trabajar, por ejemplo, hace un momento mencionamos problemas estudiantiles, problemas universitarios, ¿ok? Hay que delimitar. No es todas las autoridades del Estado. Delimitamos a la SUNEDU. Delimitamos en el Ministerio de Educación a personas o oficinas específicas que tienen que ver. O delimitamos solo a SUNEDU. ¿Okay? Delimitar. No extendernos mucho porque no nos va a ayudar para definir el resultado. Porque el resultado, por ejemplo, en el tema de universitario puede ser la SUNEDU, pero no necesariamente el Ministerio de Educación. El resultado en el tema de la violencia hacia la mujer lo puede tener el Ministerio Público para la demanda, para la víctima, o lo puede tener el Ministerio de la Mujer para acciones sociales, preventivas, promocionales, pero no necesariamente lo tendrá el Congreso, la Presidenta, etcétera. Hay que delimitar claramente el cambio político también. ¿Cuál es el cambio político que queremos? ¿Queremos que haya una nueva ley universitaria? ¿Queremos que haya otro proceso de atención a la víctima? ¿Queremos que haya otra dinámica de promoción, de difusión, promoción y prevención de la violencia hacia la mujer? O sea, ¿cuál es el cambio político? Y el cambio político, recuerden, lo mencioné hace un momento, el cambio político tiene que estar acompañado a el artículo, la ley, en la situación que queremos mejorar, cambiar, sustituir o eliminar en el documento, en la política, en la ley, ¿ok? Ese es el cambio claramente político, delimitar e identificar, ¿ok? Y así las audiencias también. Identificamos dónde queremos el cambio político, en qué norma, qué artículo, qué ley o qué párrafo. Delimitamos claramente el cambio y también las audiencias. Esta norma, este artículo, ¿a quién le pertenece para ejecutar, para normar? Le pertenece al Congreso, la demanda lo hace el Ministerio, la demanda lo hace la SUNEDU, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es importantísimo, la definición de resultado esperado de advocacy, delimitar el cambio y las audiencias. Otro paso importante es el análisis de las audiencias. ¿Ok? Hace un momento conversamos sobre este análisis
de política que es un poco complejo, pero el análisis de las audiencias son muy importantes. ¿Quiénes son las audiencias? Las audiencias son personas o u espacios también, organizaciones que van a sumar a la demanda o a tu acción de advocacy, que van a sumar, ¿ok? Entonces, es importante establecer audiencias, objetivos primarias y secundarias. ¿Ok? Primarias, donde va la demanda, el artículo, que es que, vamos, por ejemplo, puede ser una comisión. Si queremos violencia, algo de violencia a la mujer, etcétera, la comisión de la mujer del Congreso podría ser. ¿Ok? Una primaria. Una secundaria puede ser el Ministerio de la Mujer, que haga la alerta a la comisión. Otra secundaria puede ser el grupo de mujeres políticas líderes. Otra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por supuesto, es importante analizar las audiencias, pero antes de comunicar con cada audiencia, tenemos que identificar cuál es su posición frente al tema que tú estás queriendo hacer. Por ejemplo, algo terrible que pasa en nuestro estado, en el Congreso de la República, es que la Comisión de Educación está liderada por una congresista pastor evangélica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es una audiencia importante en el tema de educación, la Comisión de Educación en el Congreso, pero la posición de la presidenta ya sabemos cuál va a ser. No vas a ir a la Comisión de Educación del Congreso, liderada por la congresista Aguayo, que es la presidenta de la Comisión de Educación, a decirle que hay educación sexual integral en los colegios. No, 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 no va a funcionar, ¿no? No va a pasar esa situación. Eso va a ser muy complejo, pero es importante, podrá ser una audiencia primaria, pero es importante para determinar si va a ser esa, hay que ver cuál es su posición de interés ante la demanda o tema o problemática que tú has identificado para el advocacy. ¿Ok? Muy bien. ¿Está bien? Vamos con el siguiente paso. El autodiagnóstico. Eso es importantísimo. Acá sí fallan muchísimas organizaciones, asociaciones y grupos. Fallan muchísimo. Porque no hay un autodiagnóstico de qué es lo que tienen, con qué recursos cuentan, qué habilidades tienen, qué elementos tienen para poder desarrollar la acción de advocacy antes de determinar cuál va a ser la acción de advocacy. Aquí la dinámica que puede funcionar para hacer un autodiagnóstico del grupo, organización, asociación, etcétera, es el famoso FODA, ¿ok? Con el famoso FODA podemos establecer las audiencias objetivas. Bueno, aquí se me ha repetido, perdón, eso no es el FODA, ¿ok? Con el FODA podemos hacer un autodiagnóstico de cuáles son nuestras fortalezas. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, no sé, si los dispares, por ejemplo, ¿cuáles son sus fortalezas? La salud sexual y salud reproductiva. Los de, no sé, otra asociación, la educación. Los de otra asociación, los derechos de la infancia. Los, otra asociación, no sé, la protección de la mujer, etcétera. El género, diversidad, otra, Ashanti, ¿cuál es su fortaleza? El trabajo por la comunidad afroperuana, discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué es lo que manejan? ¿Qué es lo que tienen así a la mano? Y en el discurso también claramente. ¿Ok? Y por supuesto también las oportunidades que tienen, cuántas audiencias conocen, cuántos se han acercado, cuánto avance han tenido, cuántos proyectos han implementado, cuántas acciones han funcionado, cuánta experiencia tienen en demandas o en acciones o en estrategias también de comunicación y de advocacy que han desarrollado en su historia. Y, y por supuesto, también tenemos que identificar qué es lo que no tenemos y qué necesitamos, ¿no? Las famosas debilidades, qué es lo que no tenemos y necesitamos. Y ahí las audiencias que identifiquemos, primarias o secundarias, son las que van a sumar esas debilidades nuestras, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos, no sé, si no tenemos líderes en nuestra organización, en nuestro grupo que sean voceros, que hablen, podemos, por ejemplo, queremos trabajar el tema de, no sé, la discriminación. ¿Ok? Pues vayamos a organizaciones que trabajan con mujeres amazónicas y andinas, que son líderes comunitarias, que hablan sobre la discriminación en sus comunidades, que hablan sobre la discriminación que tienen ellas. ¿Ok? Y esas pueden ser las voceras, lo que no, esa debilidad que no tiene la organización. El tema de la violencia hacia la mujer. Hay organizaciones de mujeres que han sido violentadas y que han sido víctimas. Vayamos a aquellas
sean las voceras también. Y así infinidad de situaciones que pueden presentarse como vocerías u otra situación que sea una debilidad para la organización o grupo que quiere desarrollar el advocacy. ¿Ok? Vayamos con el siguiente paso. La recopilación de información. Eso sí es un paso recontra previo y que la verdad va a ser transversal a todo el proceso de advocacy que ustedes van a desarrollar. ¿Qué es la recopilación de información? Es tener todo lo que se ha hecho, todo lo que se está haciendo o todo lo que está pendiente de hacer. En lo que se ha hecho son los avances. Es cierto, la política, el Estado puede tener muchas fallas, pero hay cosas que están avanzado muchísimas, muchísimas, cosas importantísimas, ¿ah? Pero que no se aplican, no se desarrollan, no se ejecutan o no tienen presupuesto, pero existen. Tomar esas cosas, esos elementos sería muy importante. Por ejemplo, yo recuerdo bien, hay una plataforma que reúne a muchas iniciativas en el tema de salud sexual reproductiva que se llama Mira que te miro. Mira que te miro es una plataforma importante donde están todos los elementos y políticas dentro de este tiempo, de antes de la pandemia, y todavía son pendientes de aplicar y que son compromisos nacionales e internacionales. Acá por acá me dice Gerardo, ¿qué opina del uso de influencers en las campañas? ¿No se corre el riesgo de ocultar las voces de las víctimas o de los directos denunciados? Mira, yo tengo una posición clara sobre eso. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es un riesgo altísimo de que se pierda la esencia y la voz de las y los afectados. Es muy complejo. Curiosamente, ahora la televisión, vemos que la televisión, bueno, ahora que las redes sociales se están trasladando a la televisión y ya no vemos tanta gente, ¿cómo lo digo? Tanta gente blanca, ¿ok? Influencers, vemos también gente no blanca, gente no de la capital, vemos gente racializada, vemos gente que tiene demandas importantes, vemos víctimas de muchas situaciones que también que tienen muchísimos seguidores. Y ahí se conserva la voz de las personas afectadas de esa situación. Pero claro, va a depender mucho de este análisis de influencia que tenemos, ¿no? Pero hay situaciones muy particulares, como por ejemplo lo que ha significado estos grupos de K-pop y la influencia que tienen con jóvenes en cambios políticos en algunos países, en algunos países, en realidad para algunas demandas específicas, ¿no? Que mueven tantísimas, millones de personas que una palabra, que una acción, que una alerta y que una indignación de ellos van a ser compartida por mucha población de sus seguidores, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que sí comparto contigo, creo que es un riesgo, ¿ok? De que para el análisis de quién va a ser esta o estos influencers frente a una demanda muy puntual de una situación. Si hay una demanda estudiantil, pues es mucho más sencilla. Cualquier influencer con sus particularidades va a poder quizá hacer cercana su demanda. Pero si es una demanda sobre pobreza, sobre vulneración de derechos, sobre discriminación, ahí sí vamos a tener que considerar algunas particularidades de estos influencers para que no pierda la esencia de la demanda, ¿no? Totalmente de acuerdo. No descarto este público, esta audiencia, porque sería una audiencia, los influencers, no la descarto, pero sí con un análisis muy particular, mucho mayor énfasis para determinar de acuerdo a la demanda que estamos, eh, o de acuerdo a la acción de advocacy, y por supuesto al problema y, y de acuerdo a los afectados de este problema. Bien, entonces, y la recopilación de información va a ser importantísima, importantísima. Y hablando de influencer, hubo acá algo importante que ocurrió hace un tiempo, donde bueno, lamentablemente sigue pasando. Muchos personajes de la televisión, profesionales también que han llegado a la televisión y tienen secuencias hasta no voy a hablar el nombre, pero ya seguramente lo sabrán. Hay secuencias de un profesional de la salud mental que hace mucho tiempo se hizo muy famoso, hace muchos años ya por un psicólogo
se hizo famoso por defender a las mujeres, tomaba los casos en las secuencias en la televisión, en las noticias, después fue a secuencias más, más de artistas, etcétera, bueno, hasta ahí parecía que todo bien, pero hace un tiempo, o sea, tiene un personaje y una situación que presenta en el teatro y a partir de un libro que él tiene, ¿ok? Que deslinda de toda situación de derechos, que deslinda de la cuestión de hacia las mujeres y del respeto y etcétera. Entonces, es importante que hay que informarnos bien, papelarnos bien de quiénes son esas personas que identificamos como audiencia, como socios o como querramos llamarlo, a esos espacios o personas que van a apoyar o que van a sumar a situaciones, a fortalecer la acción importante, dar toda información. Y antes que me pierda en ese tema, recopilar información ahora es bastante importante. ¿Por qué? Porque hay documentos, por ejemplo, bueno, yo trabajo, como verán aquí, el símbolo, y ya me presentó también Andrea, yo trabajo para la cooperación internacional, para el Fondo de Población de Naciones Unidas en el área de adolescencia y juventud, y, ya hace 3 años, y hay muchos documentos internacionales que Naciones Unidas levanta al país, pero no levanta para tenerlos ahí, sino que levanta porque hay una razón, porque el país, como muchos países, han firmado acuerdos internacionales, compromisos que tienen que lograr, metas que tienen que cumplir a un determinado tiempo, ¿no? Entonces, esos documentos están ahí y es importante porque cada documento tiene un indicador donde el Estado peruano y otros estados han firmado, ¿ok? Y ese indicador responde a una política, responde a un artículo, responde a un ministerio, responde a una acción, responde a una actividad. Todo está alineado, solo que hay que tener el tiempo para revisarlo y ver, identificarlo y a dónde está alineado, a qué responde para hacer la demanda del cumplimiento del no cumplimiento de la política. Otro paso importante tiene que ver con el análisis. Bueno, ya eso ya lo vimos hace un momento ya. El análisis, aquí lo he repetido porque sí es importante, el análisis político tiene que ver mucho. El análisis político se hace desde por ejemplo, acá la mesa de concertación tiene mucha experiencia sobre eso, que hace un análisis de gobernadores, de congresistas, de alcaldes y de presidentes también, cada vez que hay elecciones. Hace un trabajo bien interesante, que no hay mucha promoción, es algo lamentable, pero sí lo hace. Es bien importante eso. Hace sus famosos acuerdos de gobernabilidad con los gobernadores de cada región, donde acuerdan infinidad de cosas a partir de agendas sociales, políticas, educativas, estudiantiles, de derecho, etcétera. Pero no hay presión de sacar los acuerdos y decirle al gobernador, al alcalde, al presidente, oye, aquí tú firmaste y no has hecho nada. Hay un elemento importante, por ejemplo, hay que revisar ahí para la acción de advocacy. Ahí está el documento, ahí están los documentos, pero se ha perdido un poco esta fuerza social para hacer la demanda y las acciones de advocacy adecuadas o con mayor impacto para que podamos ver cambios en nuestra sociedad. Otro paso importante tiene que ver con el desarrollo, como hace un momento hablamos de la implementación o del desarrollo de la acción de la advocacy. Ya sabemos y tenemos que repasar lo que es definir el advocacy, las acciones, cuándo va a ser. Es importante, por ejemplo, que las acciones que hagamos estén marcadas, por ejemplo, si ocurre, no sé, por ejemplo, lo que pasa en muchas organizaciones, esperan de que tienen su acción de advocacy, pero están esperando que ocurra algo socialmente que dé alerta para que sume a su demanda. Por ejemplo, si quieren hacer una acción de advocacy por el tema de la seguridad ciudadana, hace una semana mataron a un joven estudiante por robarle el celular. Levanta agenda social, levanta agenda. Ahí es plantear una acción de advocacy en el marco de la, de la situación de la seguridad ciudadana. Por supuesto que no estoy diciendo que esperemos que ocurra algo para que haya una acción de boca. No, no debe pasar así. Pero lamentablemente ese tipo de situaciones nos ayudan a poder darle voz, darle más, más movimiento a nuestra demanda y nuestra acción de advocacy también. Lamentablemente eso pasa. Queremos
Ok, de acuerdo. Entonces, cuando hablamos del paso de desarrollo, hablamos también que hace un momento que a veces es importante, por supuesto, dejo en claro esto, no tenemos que esperar que ocurra algo para que pueda sumar a nuestra acción de advocacy, nuestra demanda, sino que cuando ocurre y si coincide con nuestra planificación, saquémosla en esa coyuntura. Por ejemplo, hubo una acción importante sobre el tema de matrimonio, de embarazo en menores de edad, cuando hubo este caso terrible, terrible de esta niña de 11 años, de esta niña de 11 años que fue abusada por sus dos abuelos, y ahí es que hubo una acción para mejorar esa situación del aborto en caso de violación sexual, el aborto terapéutico en caso de violación sexual. Ocurrió ese caso terrible, asquerosamente terrible, y es que fue una motivación para que esta situación pueda, en las bocas y pueda tener mayor impacto o que las autoridades hagan caso a una solución o atiendan el tema sobre la interrupción del embarazo por violación sexual. Cosas terribles pasan. Por ejemplo, cuando hubo una acción también importante, cuando ocurrió una situación terrible de esta joven que fue asesinada y quemada en la Plaza 2 de Mayo por su pareja, y hubo una acción importante hacia el Ministerio de la Mujer y hacia el propio gobierno por la situación de la penalidad de las personas, de los violentadores, básicamente, ¿no? Y así cosas terribles están pasando, lamentablemente, pero veámoslos no sé, con corazón un poco frío, que podamos escalar a partir de esas situaciones terribles que pasan para oír las voces, las demandas de una acción de las bocas. Estamos planificando esta acción de las bocas y queremos desarrollarla y justo hay una coyuntura que es cercana a lo que estamos demandando, cercana al problema que hemos identificado, ahí tenemos que soltar nuestra acción de las bocas y así tenemos más rebote en nuestro problema, en nuestra acción o más caso de las autoridades a lo que queremos levantar o demandar. ¿Ok? En el desarrollo hay muchas acciones y por supuesto hay que elaborar los indicadores. Cada acción tiene que tener un indicador, que es básicamente qué queremos hacer. Puede ser medible o no puede ser medible. Puede ser un flyer, comunicaciones de IS, aquí de IS, y podemos medir cuántos lo compartieron, cuántos lo tuvieron, cuántos participaron, etcétera. El cronograma es importantísimo, el cronograma porque tiene que ser, pues, es importante que sea para fechas emblemáticas. Es muy importante que una actividad, un hito o algo importante dentro del proceso de advocacy, dentro o cercano o en la fecha emblemática o cercana emblemática que relaciona el problema de advocacy con lo que estamos haciendo. Por supuesto que el presupuesto es importante. Aquí el tema no solamente es el de a pie logramos las cosas. Para el flyer, quizá algunos pueden invertir en un diseñador para que haga flyer, GIFs, otros tendrán voluntarios que sumen que colaboren con esta actividad. Van todo el día a la marcha, pues alguien tiene que acercarles un agua, etcétera, ¿no? Quizá cada uno puede autogestionarse, pero también podemos tener recursos para que podamos sumar a esta necesidad. Las banderolas no se hacen solas, las banderolas también hay recursos, quizá puede ser recursos propios, pero son recursos también, son gastos personales o de grupo o de organización que tienen que hacer. Y por supuesto, el plan de monitoreo. Eso es muy, muy importante. El plan de monitoreo tiene que ver con esta dinámica de ir chequeando, revisando. Si es un hashtag, revisando cuántos compartieron, perdón, cuántos compartieron. Si es un flyer, revisar cuántos están por ahí también pasando por las redes. Si es una marcha, cuántos fueron. Si es un plantón, cuántos fueron al plantón, etcétera, etcétera, etcétera. Es monitorear, ¿ok? Monitorear tiene que ver con hacer un seguimiento de cómo está funcionando, qué se está haciendo, cuántos están participando, cuántos lo están viendo, cuántos alzaron su voz, cuántos influencers agregaron este tema en sus historias, etcétera. Bueno, ya llegando casi al final de... Ah, no, perdón. Bueno, no dar vuelta, no está dando vuelta acá. El análisis de posibles aliados es algo muy importante, ¿ok? Ya como último paso, que he desmenuzado acá las etapas de la advocacy, el análisis de posibles aliados es bien importante, ¿no? Tiene que ver con el análisis político y el análisis de audiencias, ¿ok?
porque los aliados pueden ser líderes estudiantiles, mujeres líderes, organizaciones, personas. Si no esto, hace un momento hablamos de la Comisión de Educación, que lamentablemente no podemos ahí hacer mucha demanda, porque al menos el tema que tiene que ver con derechos, porque ya sabemos cómo está liderado, pero hay, por ejemplo, la Comisión de la Mujer tiene líderes importantes, ahí hay congresistas bastante a favor de los derechos también. Me suena ahorita Flor Pablo, Susel Paredes por ahí también que está, y están como que son cercanas al tema de derechos y podría ser interesante, ¿no? Entonces, el tema de análisis de posibles aliados es importante. Es importante. Muy bien. Bien, y de esta forma terminamos esta primera parte. Y bueno, como cada momento es importante tratar de chequear qué tanto quedó, cómo evaluamos la situación, estamos haciendo para mejorar esto, o cómo estamos aprendiendo, cómo podemos trasladar todo lo aprendido en todas esas sesiones que han tenido a una acción de advocacy, como solamente como ensayo para poder sumar, felicitar o corregir esto. Entonces,